Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. Hoy viajamos a Bolivia, que este domingo, 17 de agosto, vivirá unas elecciones presidenciales que llegan en medio de un huracán político, económico y social. No es una elección más, es una votación marcada por la prohibición a Evo Morales ser candidato, por el llamado del propio Evo a abstenerse o a votar en blanco, y por un clima de tensión que viene creciendo en los últimos meses con protestas, violencia y un desgaste institucional que hace tambalear la confianza ciudadana. ¿Qué impacto tendrá el llamado de Evo Morales a la abstención o a votar en blanco o nulo? ¿Quién lidera realmente esta carrera electoral y qué dicen las últimas encuestas? Y sobre todo, ¿qué escenarios se abren para Bolivia después del 17 de agosto? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Fede, ¿cómo llega Bolivia a esta elección sin sus dos figuras más visibles? Bolivia entra a estas elecciones en un punto de quiebre. Por primera vez en 20 años, ni Evo Morales ni Luis Arce aparecen en la boleta. Morales fue inhabilitado por el Tribunal Constitucional por haber superado la cantidad máxima de mandatos presidenciales permitidos, y el actual presidente Arce bajó su candidatura en mayo y respaldó al ex ministro del Interior, Eduardo del Castillo, como candidato del MAS. Este vacío ha profundizado una fractura interna en el MAS entre la facción evista y los seguidores de Arce, lo que ha generado una atmósfera tensa y polarizada. Exacto, en los últimos meses Bolivia fue noticia por una gran tensión social y política que incluso tuvo su punto de quiebre con un intento de golpe de Estado el año pasado. Sí, Bolivia llega a estas elecciones del 17 de agosto con una profunda fractura social y política. En los últimos meses, el país ha estado marcado por una escalada de tensiones entre el presidente Arce y su ex aliado Morales, líder histórico del MAS. La decisión de inhabilitar a Evo no solo sacudió la interna oficialista, sino que alimentó la sensación de que el árbitro electoral está en el centro del conflicto político. A nivel social hay un malestar creciente. El desempleo urbano ronda el 8%, la inflación está controlada en cifras oficiales, pero los precios de los alimentos básicos han subido más de 20% en algunos mercados. A esto se sumaron protestas en distintas regiones por el retraso en pagos a maestros, médicos y policías, lo que visibilizó problemas en las finanzas públicas. En lo económico, el Banco Central tuvo que vender más de 400 millones de dólares de reservas para sostener el tipo de cambio, lo que encendió alarmas sobre la estabilidad financiera. Además, la violencia política se volvió un tema diario. En junio, un grupo de encapuchados atacó una sede del MAS en La Paz. En julio, hubo choques entre seguidores de Arce y Evo en Potosí, con varios heridos. Este deterioro de la seguridad y la economía alimenta un clima de campaña mucho más agresivo que en las elecciones pasadas. Y en este contexto, Clary, ¿qué dicen las encuestas y quién realmente lidera la intención de voto? Las últimas encuestas publicadas hace algunos días confirman que Bolivia transita hacia una segunda vuelta prácticamente segura, algo inédito desde la promulgación del balotaje en 2009. Las principales encuestadoras coinciden que Samuel Doria Medina, del partido Alianza Unidad, y Jorge Tuto Quiroga, los dos que son candidatos de derecha, encabezan la intención de voto con porcentajes que van entre el 19 y el 24%, o sea, generalmente las encuestas los dan como muy parejos. ¿Y dónde queda el MAS, el partido hegemónico de la política boliviana en los últimos años? Algunas encuestas lo dan, en el mejor de los escenarios, en tercer lugar, bajo la figura de Andrónico Rodríguez, con un 10% de intención de voto. La pérdida de apoyo del MAS se refleja especialmente en su base tradicional, aymaras y quechuas, que sufrieron la crisis económica y además, sobre todo, siguen la indicación de Evo Morales de no ir a votar o de votar nulo. De hecho, el apoyo al voto nulo en algunas encuestas alcanza el 14%,
lo cual es una cifra casi inédita y que claramente modifica el mapa político del domingo. Y encima, cuando sumamos el voto nulo, el blanco y los indecisos, este porcentaje llega al 30% de la elección, una cifra que casi supera a cualquier candidato. En síntesis, ¿qué dicen las encuestas? Doria Medina y Quiroga lideran, pero ninguno supera el 25%. Andrónico Rodríguez y otros cercanos al oficialismo marchan muy rezagados, y el 30% del voto en juego podría decidir quién pasa a la segunda vuelta. Todo indica que el balotaje del 19 de octubre es el escenario más probable. La pregunta clave ahora es cómo se van o cómo se podrían llegar a redistribuir esos votos ocultos. ¿Qué está pasando con la economía boliviana y cómo incide en el voto? Bueno, Fede, algo vos ya habías adelantado en el bloque anterior. La economía boliviana atraviesa uno de los momentos más difíciles desde la crisis del gas del 2003, aunque las cifras oficiales hablan de un crecimiento de un 2.5% anual. Este dato esconde problemas estructurales. El país enfrenta escasez de dólares, las reservas internacionales están en su nivel más bajo en 20 años y el déficit fiscal supera el 8% del PBI. El precio de los combustibles está subsidiado, pero el costo de esa política ya es insostenible. Solamente en 2024 el Estado gastó más de 1.500 millones de dólares en mantener el precio de la gasolina y del diésel. Esto se traduce en menos inversión en salud, educación o infraestructura. En los mercados la población siente una cierta presión. Un kilo de pollo o de arroz cuestan hasta un 30% más que el año pasado. Y las filas para comprar dólares en casas de cambio se han vuelto parte de los escenarios urbanos. En este contexto, el votante medio se debate entre la lealtad partidaria o la urgencia por un cambio económico. Ahora, Fede, hace un rato nosotros decíamos que esta es una elección inédita porque no va a contar con la participación ni de Luis Arce, pero sobre todo ni de Evo Morales en la boleta. ¿Qué papel juega Morales ahora que no es candidato? Bueno, a pesar de no competir, Evo sigue siendo el actor más importante de Bolivia. Su llamado a la abstención no es solo un gesto aislado. Busca mostrar que el MAS, sin él, pierde fuerza y legitimidad. Morales controla redes sindicales, cocaleras y campesinas que históricamente han movilizado miles de personas. Incluso fuera de la contienda formal, Evo organiza actos paralelos, da entrevistas y utiliza sus redes sociales para cuestionar al Tribunal Supremo Electoral y al gobierno de Arce. Hay analistas que creen que su estrategia es preparar el terreno para el 2029, cuando podría intentar volver, o incluso para provocar una crisis política que obligue a un adelanto electoral. Su figura polariza. Para sus seguidores sigue siendo el líder indígena que cambió Bolivia. Para sus críticos es un caudillo incapaz de dejar el poder. Clary, ¿qué podría pasar después del 17 de agosto? Bueno, como veníamos diciendo, todos los indicios apuntan a que no va a haber un ganador definitivo y que vamos a tener una segunda vuelta el 19 de octubre, probablemente, según por lo menos lo que dicen las últimas encuestas, entre Doria Medina y Quiroga. En este escenario hay 3 factores clave que van a decidir la contienda. En primer lugar, cómo se redistribuye el voto nulo, el blanco y también a la población indecisa. Como decíamos antes, es un segmento muy grande y que se podría convertir en el comodín para el balotaje. En segundo lugar, otro tema que tenemos que ver es qué va a pasar con el voto rural, que en parte corresponde a la vieja base del MAS y que podría inclinar la balanza si se llegara a movilizar. Y por último, obviamente, lo más importante es esto que decíamos recién, ¿qué va a hacer Evo Morales? Lo que sí tenemos en claro es que gane quien gane va a enfrentar desafíos muy grandes. Lo que decíamos antes, deuda, inflación, déficit fiscal y la expectativa de una apertura económica, por lo menos viendo el perfil de los 2 posibles ganadores de la elección. Además, por la fragmentación del voto, es probable que quien sea electo presidente no tenga una mayoría en la Asamblea y por lo tanto va a tener que negociar o cohabitar con una oposición fuerte y un MAS herido, lo que augura un periodo de gobernabilidad frágil y una alta presión social. En definitiva, este 17 de agosto termina la primera ronda de esta etapa y el 19 de octubre va a llegar la definición de un rumbo político, económico y social que Bolivia todavía no tiene muy claro, pero está por escribirse. Bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Si nos están escuchando en Spotify, les pedimos que compartan este podcast con las personas que les pueda llegar a gustar. Y recuerden que ahora también nos pueden seguir en Instagram y en TikTok en @elcafecito latinoamericano.
Y en YouTube, no se olviden de suscribirse, es completamente gratis y nos ayuda a seguir creciendo. Déjenlos un me gusta y hasta la próxima.